Bueno, yo voy a hacer una breve presentación, luego Sayoa les presentará y pasaremos ya directamente a lo que es un poco cómo hemos estructurado en base a una serie de preguntas que ellos nos irán explicando y al final una ronda de preguntas. Vale. Nos gustaría empezar con una frase que dice textualmente: si esta nación espera ser ignorante y libre, nunca lo será. Lógicamente se refiere a lo de ser libre. Es una frase que la podríamos aplicar a nuestro pueblo, la podríamos aplicar a Venezuela y, por supuesto, a Estados Unidos de Norteamérica. El autor de dicha frase es George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Pensamos que ante esta ola de ignorancia, entre comillas, se necesita, digamos, un rearme ideológico. Entonces, uno de los objetivos de la charla de hoy es que todos saldríamos con una serie de ideas y cuestiones más claras que nos ayuden a hacer frente a la propaganda oficial y de los grandes medios de comunicación y a todas las versiones oficiales de las cancillerías europeas y de los gobiernos europeos. Paso con Sayoa. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Luis Mihuarte, que es profesor de la Universidad Pública del País Vasco. Es parte del grupo de investigación Parte Artus y es el encargado de Latinoamérica y bueno, vivió durante 5 años en Venezuela e hizo su tesis sobre ello precisamente. Y Eneko Companys es profesor de Derecho Constitucional en la UPV, es miembro del Consejo Nacional de Sortu y su tesis también la hizo sobre Venezuela. Entonces, bueno, una vez hecho un poco así presentación de ellos, pues vamos a pasar un poco ya a las preguntas, ¿no?, que nos atañen. Y, bueno, la primera pregunta que os queríamos hacer es ¿qué Venezuela se encuentra Chávez? Bueno, lehenengo galdera honen helburua da pixka bat kokatzea, bueno, gaur egun oso ohikoa da ikustea komunikabideetan nola epaitzen den Venezuela, ze termino kaskarretan epaitzen den, eta epaiketa justu bat egiteko, justua da, bidezkoa da historiari erreparatzea, ez? Nondik gatozen ikusteko eta txabismoak boterera heltzerakoan 1988an nolako herrialdea hartu zuen eskutan ikusteko. Decía, bueno, la primera pregunta va encaminada a explicar un poco la historia. Estamos viendo todos los días en los medios de comunicación en qué términos se juzga la situación política, económica y social en Venezuela, ¿no? Y yo creo que para hacer un juicio justo, lo justo es mirar a la historia y ver de dónde venimos, qué país se encontraron los chavistas cuando asumieron el poder en el año 98 y juzgar después cómo lo han hecho al mirar y al analizar cómo están hoy en día. Entonces, para eso yo creo que nos tenemos que remontar a 1958, a un 23 de enero. Si os fijáis, el Guaidó, el golpista que se autoproclamó hace pocos días presidente, lo hizo el 23 de enero y no lo hizo el 23 de enero por casualidad. El 23 de enero es una fecha carismática en Venezuela porque es el día, en 1958, en que se derrocó, aunque un levantamiento cívico-militar derrocó la última dictadura militar en Venezuela, la de Marcos Pérez Jiménez, ¿vale? Entonces, los nuevos golpistas, paradójicamente, como quieren proyectar que son demócratas, pues se valieron del simbolismo de esa fecha para autoproclamar un nuevo presidente. Entonces, en 1958 se acaba la última dictadura militar en Venezuela y se pone en marcha un sistema que yo cuando doy este tipo de charlas suelo equiparar a lo que es el régimen del 78 en el Estado español, es decir, el proclamar formalmente una democracia para que luego sea una élite política la que se intercambie en el poder sin que el pueblo tenga posibilidad real de generar grandes transformaciones en el orden político, en el orden económico o en el orden social. Y eso es más o menos lo que pasó en Venezuela desde 1958 hasta 1998, en diciembre, ganó Chávez las elecciones presidenciales. En concreto, lo que ocurrió fue que hubo un levantamiento cívico-militar en que participaron distintos partidos políticos, el primo hermano del PSOE y el primo hermano del PP, entre ellos Acción Democrática y COPEI, y junto con ellos estaban los comunistas, pero los comunistas solo eran buenos para luchar contra la dictadura. Cuando llegó el momento de asentar las bases del nuevo sistema político, codazo, los retiraron de la mesa política y lo que hicieron
el PSOE y el PP venezolano, Acción Democrática y COPE, fue llegar a un acuerdo entre ellos para no hacerse oposición mutua. De esa manera, ¿qué sucedía? Que ganase quien ganase las elecciones, como tenían un acuerdo, entre ellos se repartían el pastel y poco les importaba quién ganaba o quién perdía. Eso tuvo sus consecuencias en el ámbito político, en el económico y en el social. En el ámbito político, lo que ocurrió es que hubo una desaparición total y absoluta de la política, entendiendo la política como la posibilidad, a través de la democracia, de cambiar las cosas. Eso desaparece en Venezuela y desaparece porque una élite política al servicio de la oligarquía económica que hay en Caracas lo que hace es secuestrar el sistema político, designar todos los cargos políticos del país y utilizar la política en beneficio propio, en beneficio de una minoría. En el terreno económico, ¿qué hicieron? Bueno, por todos es sabido que en Venezuela el principal recurso económico es el petróleo. Entonces, estos lo que hicieron fue valerse de la renta nacional que ingresaba a través del petróleo para secuestrarla en muy pocas manos, ¿vale? Para alimentar a lo que viene siendo pues, la burguesía nacional en Venezuela. Eso sí, lo que es cierto es que durante años el petróleo les permitió, manteniendo siempre las expectativas del pueblo bajas y las reivindicaciones populares bajas, alimentar un cierto nivel de vida, de mínimos. Pero bueno, ese mínimo sí que consiguieron alimentarlo. El problema es que en los años 70 hay una crisis económica ligada al petróleo, se va el precio del petróleo al carajo y con ello se va la renta nacional, el dinero que entraba al Estado también disminuye muchísimo. Y entonces llegamos a los años 80. En los 80 el país se queda sin dinero, ya no hay dinero que repartir, por lo menos no al pueblo, ¿vale? Y llegamos a lo que se conoce como la década neoliberal. Entra el FMI, Venezuela le pide dinero al Fondo Monetario Internacional porque no tiene, pues para pagar servicios públicos, etcétera. Y el Fondo Monetario Internacional le deja dinero, pero esos no dejan el dinero gratis nunca, ¿vale? Prestan dinero, pero a cambio tú tienes que hacer todo lo que ellos quieran. ¿Y qué es hacer todo lo que ellos quieran? Pues privatizar absolutamente todo lo privatizable en Venezuela. De tal manera que el pueblo, que ya de por sí era pobre, al privatizarse todo, al subir el precio de la gasolina, el precio de los transportes, el precio de todo, una inmensa mayoría de la población en Venezuela se va a la más absoluta miseria. Todo eso estalla en el año 89. En el año 89, esto lo recordé hace un par de años en Echebelcha, hubo un levantamiento popular en Caracas que popularmente se conoce como sacudón o caracazo. En una semana murieron, se calcula, unas 3.500 personas, que eso, pues trayéndolo a Euskal Herria, es como si en una semana de protestas en Iruña hubiesen muerto pues 150 personas, una auténtica salvajada, ¿no? Pero ese acontecimiento histórico, que fue de por sí trágico, marca ya en la historia de Venezuela lo que sería la crisis política para siempre de lo que venían siendo esos dos grandes partidos políticos en Venezuela. 3 años más tarde de aquellos hechos, Chávez se levantó en armas porque la situación seguía siendo muy mala. En 1992, Chávez se levanta en armas contra el poder establecido, lo derrocan y ocurre una cosa que es fundamental en la historia de Venezuela. Fue el primer militar que, por así decirlo, ante una derrota dio la cara por todos los suyos. Y salió en la tele, se le permitió dar un mensaje para ordenar a todos los soldados que se rindiesen y dijo, nuestros objetivos militares por ahora no ha sido posible conseguirlos. Y aquel por ahora marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque el pueblo interiorizó que, bueno, por ahora no ha sido posible, pero en un futuro igual sí lo es. Y ese futuro próximo llegó en el año 98. Hay que decir que en el año 95 Chávez fue amnistiado. Entonces, del 95 al 98, a lo que se dedica es a hacer una campaña política brutal para generar un movimiento nacionalista amplio, todavía no ni comunista, ni socialista, ni nada de esto, profundamente nacionalista, profundamente patriótico, de rescate social de la gente, eso sí, pero Chávez en aquellos tiempos todavía creía, él mismo lo decía,
creía que se podía domesticar al capitalismo, ¿vale? Luego corrigió, hizo autocrítica y corrigió su propio error. Y entonces, cuando gana las elecciones en el 98, haciendo un auténtico campañón, yo creo que tenían pues 5 principales cosas para corregir en Venezuela. La primera era refundar todo el sistema político, regenerar la política, porque el sistema estaba absolutamente podrido. La segunda, sacar de la pobreza a la inmensa mayoría del país, que vivía en la más absoluta miseria. De hecho, diría que no solo sacar de la pobreza, dar existencia oficial a millones de personas que vivían en Venezuela sin un puñetero papel, que no existían oficialmente en los registros de Venezuela. El tercero, acabar con el burocratismo y la corrupción rampante. El cuarto, y de esto yo creo que nos hablará algo Luismi, superar el rentismo petrolero, es decir, dejar de vivir exclusivamente de la renta del petróleo e intentar industrializar el país, diversificar la economía, etcétera. Y por último, algo que es inmaterial, que no se toca, que es el ánimo de la población. Chávez, cuando llega al poder, o justo inmediatamente antes, Venezuela era un país sin esperanza en el presente ni en el futuro. Los pobres no tenían absolutamente ninguna expectativa de que nada en sus vidas podría cambiar. No es casualidad el tópico de la mujer venezolana viendo telenovelas en el cuarto de estar y pues despreocupándose absolutamente de la política, ¿vale? Eso era pues un fenómeno muy extendido en Venezuela y sin lugar a dudas era uno de los retos que el chavismo encontraba para corregir allá por el 98. Bueno, igual la segunda pregunta sería un poco que nos hagáis un balance del proceso de los últimos 15, 20 años en Venezuela, los logros o las contradicciones que se hayan podido encontrar. Bueno, lo primero, agradecer a la organización el haberme invitado a la charla y, bueno, un placer estar aquí con Eneco mano a mano reflexionando sobre Venezuela, ¿no? En un contexto de, podríamos llamar, terrorismo mediático, ¿no? Que está sufriendo el país. Intentando responder a esta pregunta de manera breve, que es complicado porque es hablar de 15 años, ¿no? De historia del país. Bueno, voy a intentar señalar como los puntos clave. Son ya 20 años de proceso bolivariano. A mí sí que me gustaría remarcar que el balance, el que voy a hacer ahora, es un balance de los primeros 15 años. Los últimos 5 años los abordaremos en una pregunta posterior, por lo tanto es una radiografía de los primeros 15 años de la Revolución Bolivariana. Hay, en primer lugar, una necesidad, digamos, en términos cronológicos, de situar 2 fases. Una primera fase que es cuando en el año 99 asume Chávez la presidencia, y es una primera fase importante caracterizarla porque la Venezuela que recibe Chávez, un poco al hilo de lo que estaba comentando Eneco, es la Venezuela que había que cambiar de manera profunda, y el cambio profundo en los primeros años se va a dar fundamentalmente en 2 áreas, ¿no? Uno de los retos era superar el neoliberalismo como receta que en el contexto latinoamericano en todos los países se estaba aplicando para secuestrar la riqueza de las clases populares, y el otro era intentar rescatar la soberanía nacional, que estaba absolutamente perdida porque los Estados Unidos tenían el control directo del petróleo y de la soberanía del país. Por lo tanto, los 4 o 5 primeros años van a tener como objetivo superar el modelo neoliberal y paralelamente rescatar la soberanía nacional del país. A partir del año 2003-2004, producto de que en estos primeros años hay una insurrección de la burguesía, un poco al estilo de lo que ocurrió en Chile con Allende, la derrota de la insurrección de la burguesía va a traer, como dijo Marta Hanecker, una situación un tanto paradójica, y es que hubo contrarrevolución a pesar de que no había revolución, decía irónicamente Marta Hanecker, y gracias a la contrarrevolución, a partir del 2003-2004 se activa en Venezuela un proceso de cambio mucho más radical, ¿no? Cuando hablamos de radicales, cuando se pone sobre la mesa el horizonte de construir una economía no capitalista y se rescata la idea del socialismo y del poder popular. Estas serían, digamos, como las 2 fases, ¿no? Entrando en lo que sería
el balance, yo creo que bueno, es importante hacer un balance en diferentes áreas de manera muy sintética. En estos 15 años, ¿cuál es la fotografía de Venezuela en el año 2013, desde el 98 hasta el 2013? Y hay cambios bien profundos, ¿no? En primer lugar, en el ámbito de las políticas sociales, en poco más de 10 años, Venezuela se convierte en vanguardia en América Latina en términos de mejorar las condiciones materiales de vida de las clases populares. Y esto no lo digo yo, esto lo certificaron agencias de la ONU como la UNESCO, como la OMS, etcétera, etcétera. Es decir, que son datos que están reconocidos por agencias internacionales, ¿no? Es decir, Venezuela consigue no solo mejorar las condiciones materiales de vida de su población como nunca en la historia, sino que además en el contexto latinoamericano se puede afirmar que consigue en ese momento, a final de la primera década del siglo XXI, probablemente las mejores condiciones de vida para las clases populares de todos los países del continente. En segundo lugar, en el marco de la economía, el balance, bueno, yo lo haría en torno a dos aspectos. ¿Cuáles son, digamos, los cambios o los avances que se consiguen? En primer lugar, Venezuela logra, gracias a una voluntad política de gobierno clara, superar el neoliberalismo como modelo de desarrollo, y esto se va a traducir en que el Estado va a tener una participación mucho más clara en la regulación de la economía y se va a traducir también en un proceso de nacionalizaciones de sectores estratégicos del país. El segundo elemento en el marco de la economía va a ser, a partir del 2005, como mencionaba antes, a partir de la segunda fase, plantear el socialismo como una vía para construir un país diferente, la necesidad de superar el capitalismo y, bueno, yo creo que eso es importante, más allá de que a nivel, digamos, en términos materiales, los avances no son sustanciales en esos años. Venezuela y su gobierno tienen la valentía, 15 años después de la caída del muro de Berlín, que un gobierno se atreva a poner en cuestión el capitalismo como sistema de regulación de los seres humanos, teniendo en cuenta que presumiblemente había fracasado el socialismo, ¿no? Un tercer campo de análisis sería el más estrictamente político, y ahí yo señalaría, un poco al hilo de lo que estaba comentando Eneko, uno de los logros del neoliberalismo no solo degradar las condiciones de vida de las clases populares, es también llevarles a la apatía política, es decir, desactivar al ciudadano, a la ciudadana y que la gente solucione sus sus problemas de manera individual. Y uno de los logros del chavismo en esta primera década va a ser politizar a la gente y politizar a las clases populares, ¿no? Y eso se traduce en la activación directa real de miles y miles de personas en todo el país participando en diferentes colectivos barriales, en colectivos políticos, en colectivos culturales. Es decir, la idea esta de sociedad en movimiento en gran medida en Venezuela se consigue durante esa primera década. Respecto a lo político, además de lo que estoy comentando, yo señalaría fundamentalmente la idea de los consejos comunales y posteriormente la idea de la comuna, como un logro que tiene que ver con lo político, pero que tiene también que ver con lo económico. Un logro importante porque, en primer lugar, consigues que miles y miles de personas se organicen en los barrios y en los pueblos alrededor de la idea de la comuna, intentando construir un sistema político que supere la idea de la democracia representativa y donde las personas que participan en la comuna tienen el voto directo a través de la asamblea para construir un régimen político mucho más horizontal. Y el segundo, en el campo de la economía, que la comuna va a ser la herramienta que se va a intentar atrever a construir una economía que no sea capitalista. Es decir, la propiedad es de la comuna y la gestión es de los comuneros y de las comuneras, ¿no? Y en este campo, subrayar el papel protagonista de las mujeres, ¿no? En toda esta idea de la sociedad en movimiento, las mujeres liderando muchísimas organizaciones de base, muchísimas experiencias populares y muchísimas comunas en el país. Un cuarto campo sería el ámbito internacional. La Latinoamérica que se encuentra Chávez en el 98, a principios del 99,
es importante que no la olvidemos. Yo utilizo 3 fotografías, la del 99, la del 2009 y luego la del 2019. La del 99 es, en términos geopolíticos, una fotografía en la que el gris es absolutamente predominante en toda la región, simbolizando lo que es el neoliberalismo y la subordinación a los Estados Unidos, con un puntito rojo muy pequeño en el Caribe a finales del siglo XX que estaba a punto de extinguirse, ¿no? Entonces, 10 años después, gracias a una política internacional muy valiente, pero también muy hábil por parte del gobierno de Chávez, la América Latina del 2009, la fotografía del 2009 no tenía nada que ver con la del 99. En términos cromáticos, hay rojos, hay rosas y hay grises. Y los rosas y los rojos se articulan en términos tácticos para construir un proyecto latinoamericano lo más independiente posible respecto a los Estados Unidos. Y bueno, ahí tenemos, digamos, como un montón de ejemplos de instituciones que se crean para enfrentar el poder de los Estados Unidos. Era el momento aquel de estamos en un cambio de época que afirmó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Y 2 campos más donde hacer análisis, no quiero ocupar mucho más tiempo, que no son, digamos, campos donde el análisis es tan material como el que estaba haciendo ahora, pero que quizás es más importante porque es intangible, pero muy importante. Uno es el de la gestación de una nueva cultura política en el país y la gestación de una nueva cultura política que se construye a partir de valores de izquierda, ¿no? Cuando se habla de una nueva ecuación política en Venezuela, se está hablando de 3 ingredientes. Uno es la centralidad del derecho, de los derechos sociales. No se puede construir un país si no se garantizan los derechos sociales, no se puede construir un país si no se garantiza una democracia participativa y no se puede construir un país si el país no es soberano, ¿no? Eso hace que la cultura política se ubique en la izquierda y hace que incluso la derecha tenga que disputar las contiendas políticas utilizando un marketing izquierdista. Y por último, para terminar, un cambio que para mí es espectacular, también intangible, es en términos de las identidades políticas. El chavismo, si algo consigue en la primera década, es subir la autoestima de las clases populares, de las mujeres negras, de las mujeres de los barrios, de los hombres pobres, el estar orgulloso de ser de barrio. Y luego hay otra cuestión, y con esto ya concluyo, en términos de las identidades, es el orgullo de ser venezolano y venezolana, es decir, el ir con la cabeza alta porque el país había mejorado sus condiciones de vida, pero también el país estaba liderando un cambio en América Latina en clave de soberanía. Lo siguiente sería preguntaros, bueno, que nos hicierais una caracterización de los últimos 5 años en Venezuela. Y lamentablemente hay que decir que lo que ha ocurrido estos últimos 5 años pues no es tan positivo, ¿no? Lo cierto es que a pesar de que hay una tendencia a ligar lo que ha ocurrido con el gobierno de Maduro, como ya no está Chávez, pues las cosas van mal porque ahora está Maduro, no es tan así. La crisis viene de antes de que acceda Maduro al poder, porque ya en los años previos a la muerte de Chávez había pues algunos problemas que se estaban cronificando y que no se les da solución. Lo cierto es que el año 2013 es un año clave porque muere Chávez. Chávez era el líder carismático de la revolución bolivariana, por eso no es casualidad que el movimiento sea el chavismo, ¿no? Pues, es el movimiento político que se ha creado en torno a su figura y el hecho, el simple hecho de que desaparezca esa figura supone un golpe muy duro para los sectores chavistas en Venezuela. La muestra de ello y del momento difícil que se vivía en aquel entonces es que las elecciones de 2013 Maduro las gana ya de forma muy justa, ¿vale? No hay, era la primera vez, exceptuando un referéndum, la primera vez en todos los años que llevaba ya el chavismo en el poder, que los chavistas no salían a la calle a celebrar una victoria electoral, a pesar de que la ganaron, pero ganaron por menos de 200.000 votos. Y lo vivieron en los barrios con honda preocupación porque son conscientes de que el día en que los saquen del poder, a los líderes políticos y sociales en los barrios los van a exterminar como sucede en Colombia. Lo que sucede en Colombia no nos lo cuentan, pero el año pasado mataron a 350 sindicalistas. Y en Venezuela saben muy bien que ese es el futuro que les espera si sacan a Maduro del poder. Entonces, gana muy justo Maduro, la derecha se da cuenta de que el chavismo vive un momento de debilidad y se lanza como un lobo a una presa que ya está herida, a ver si consigue exterminarla de una vez por todas. Y lo hacen sobre todo con 2 cosas.
Una, desatar una oleada de violencia y caos en el país en 2014, con Leopoldo López a la cabeza, que nos pintan en todos los medios de comunicación como preso político y que, como hace algún tiempo me decía Luismi, pues es quien mejor personifica probablemente una de las personas que en el siglo XXI mejor personifique qué es un fascista, ¿vale? Leopoldo López es un fascista de manual, como lo fue Mussolini en los años 20 y Hitler en los años 30, ¿vale? Eso es, hay que hablar, hay que decir las cosas en su justo término. Entonces, de lo que se trata es de generar caos en el país para intentar generar condiciones para una intervención militar externa. Y junto con eso hay un segundo dato, que es el que vemos todos los días en la televisión, que es el tumbar la economía. Si tuvo un logro grande el chavismo durante los 10 primeros años de gobierno, 10-15 primeros años de gobierno, fue subir el nivel de vida material de la gente. La gente, de repente, quien no había tenido en su vida dinero para comprarse un teléfono móvil, un coche, para poner un aparato de aire acondicionado en su casa, de repente podía, ¿vale? Entonces, la Embajada de Estados Unidos, que por políticamente contraria que sea, de tonto no tiene un pelo, si algo les deja claro es que sin tumbar a la economía en Venezuela no se puede sacar al chavismo del poder. Y se dedican a eso. Entonces esto tiene que quedar muy claro, porque hoy hay una crisis económica en Venezuela, sí. ¿Hace el gobierno chavista, toma todas las decisiones económicas de forma correcta? No. Han tenido errores económicos graves. De hecho, parte de lo que está en su debe en el balance de estos años de gobierno revolucionario es no haber sido capaces de diversificar la economía y superar el rentismo petrolero. Siguen dependiendo demasiado del petróleo y de los productos que traen desde fuera, en lugar de producirlos en Venezuela. Y ahí algo de parte de culpa tiene el chavismo. Pero lo que explica fundamentalmente lo que hoy ocurre en la economía venezolana es algo absolutamente diferente y se le llama guerra económica, ¿vale? Hoy en día la inflación en Venezuela vive un periodo de hiperinflación. Su moneda, el valor de su moneda cae continuamente. Pero no cae como fenómeno natural, cae porque alguien se está preocupando de que caiga esa moneda. Porque alguien manipula el mercado interno para que el valor de la moneda nacional en Venezuela se vaya al carajo. Junto con eso hemos visto el desabastecimiento, ¿no? Todos hemos visto fotos, vídeos de supermercados en los que faltan producto. Y eso es cierto. Lo que no nos cuentan es por qué no hay producto. Porque desde luego el gobierno bolivariano a quien quiere importar productos le pone los dólares que le tiene que poner para que traiga producto. El problema es que hay acaparamiento por parte de los sectores que controlan el sector alimentario en el país, la gran oligarquía del sector alimentario, que lo que hace es un chantaje económico al gobierno. No va a haber producto mientras aquí sigan gobernando los chavistas, y lo que hacen con eso es generar desafección y generar descontento. Y luego está una tercera cosa. El petróleo ya no vale lo que valía en la anterior década, ¿vale? Y hemos dicho que Venezuela es una economía profundamente dependiente del petróleo. Maduro, hay que decirlo, ha trabajado duro por recuperar el precio del petróleo, pero es verdad que no está el precio en lo que estuvo algún día. Entonces, si tú ves disminuir muchísimo tus ingresos, al final a un país que está en recesión lo que necesita es acudir al mercado financiero internacional en busca de préstamo. Pues bueno, a Venezuela, como excepción en todo el continente latinoamericano, se le ha negado el acceso a créditos en los mercados financieros internacionales, y cuando se le ha dejado, se le ha hecho a un precio absolutamente exorbitante, porque Venezuela, aunque siempre devuelve los préstamos a tiempo, tiene una calificación en los mercados internacionales muy mala. Claro, la califican agencias que están erradicadas en Estados Unidos y que no tienen ningún interés en que el gobierno de Venezuela adquiera crédito de forma fácil. Entonces, eso es lo que está fundamentalmente, lo que ha cambiado fundamentalmente estos últimos 5 años, y lo que de alguna manera ha generado un profundo desasosiego en la población en Venezuela.
A día de hoy yo creo que el tema de la guerra económica sigue estando muy verde. No se puede decir que el chavismo esté encontrando medidas justas para poder superarlo. Lo que sí está superando es la batalla política, ¿vale? Porque lo que se quería con toda esa guerra económica es que cuando hubiese una convocatoria electoral, el descontento en la población fuese tan grande que nadie fuese a votar por los chavistas. Y por suerte lo que ha ocurrido es lo contrario. En 2017, que fue un año crítico porque la oposición estuvo durante 6 meses desatando una oleada de violencia muy sobrada por toda Venezuela, y cuando digo violencia digo que quemaban consultorios médicos, escuelas públicas, supermercados del Estado donde se venden productos a precios regulados mucho más barato de lo que ofrece el mercado capitalista. Estamos hablando de todo esto. Y sin embargo, Maduro tuvo la suficiente astucia política de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la que desarmó políticamente a la oposición en Venezuela, porque la oposición, cuando el 1 de mayo de 2017 Maduro hace esa convocatoria, Maduro dice, bueno, aquí hay un problema político del carajo, entonces lo que hay que hacer es un debate nacional. Y para hacer ese debate nacional vamos a elegir unos representantes extraordinarios que realicen ese debate. La oposición intenta boicotear a través de la violencia esa convocatoria y en un momento se creen su propio cuento y dicen, eso no va a suceder, pero termina sucediendo y como esa asamblea se pone en marcha, la oposición se queda desarmada. ¿Qué es lo que ha ocurrido posteriormente? Pues que se convocan elecciones municipales, se convocan elecciones provinciales, estadales allá, que serían las que serían aquí las autonómicas, y el chavismo ha arrasado en todas ellas. De 333 alcaldías tiene 310 y de 23 gobernaciones tiene 19, ¿vale? Lo cual quiere decir, nos da una imagen de que el pulso político, el económico no, pero el político lo está ganando el chavismo. Y todo esto, bueno, pues termina con la convocatoria electoral de las elecciones presidenciales del año pasado, las que ganó Maduro. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como el conflicto seguía muy enquistado, hay una mesa de conversación en la República Dominicana entre la oposición y el gobierno para ver cómo le dan salida a la crisis política que vive el país y cuándo fijaban elecciones presidenciales en Venezuela. Entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? Rodríguez Zapatero, que estuvo de mediador en esas conversaciones, dice que en un momento hay un preacuerdo, se llega al preacuerdo, pero a la mañana siguiente tocaba firmar y llama parte de la oposición, no toda, y dice, nosotros no vamos mañana a firmar, no firmamos. Y no firman porque los Estados Unidos les han dicho que ni se les ocurra firmar y dar solución a la crisis, porque la estrategia es el golpismo para derrocar a Maduro. Entonces, en 2018 hubo elecciones presidenciales, parte de la oposición se retiró y parte concurrió. Y Maduro, hay que decirlo, pues ganó con una amplia mayoría de esas elecciones. Y esta respuesta yo la dejo ahí. Bueno, el siguiente punto sería pediros que nos hicierais una radiografía actual en términos socioeconómicos, políticos y geopolíticos. Bueno, yo creo que la radiografía actual implica tener en cuenta pues, diferentes áreas, ¿no? de la realidad venezolana. En primer lugar, Eneco ya ha introducido de alguna manera una pequeña fotografía de lo económico, pero es importante bueno, tener en cuenta que en este momento, en términos de la subjetividad, de la moral política del chavismo y de la izquierda en la calle, la clave es la cuestión socioeconómica. Yo justo, bueno, he tenido la suerte de estar en Venezuela ahora a principios de año, en enero, y efectivamente las discusiones cotidianas de cualquiera en la calle, en la familia, entre amigos, etcétera, gira en torno a cuánto subió el precio de productos básicos, ¿no? De verduras, de frutas, etcétera, etcétera. Y eso creo que es importante para poder entender luego cualquier tipo de radiografía política, económica que queramos hacer. Es decir,
Si el objetivo, o mejor dicho, si el logro que yo antes mencionaba, uno de los grandes logros, fue mejorar las condiciones de vida materiales de la población de manera histórica, ¿no? No solo en el país, en el contexto latinoamericano, Venezuela era líder en el año 2010-2011 en términos de condiciones de vida de la población en todo el continente. Uno de los objetivos era tumbar y de alguna manera que cayeran las condiciones de vida de la gente. Y en gran medida lo han conseguido. O sea, creo que es importante también ser honestos. Lo han conseguido y una parte importante de que esto haya sido así es producto de que hay una guerra que no solo es económica, sino que es una guerra integral contra el país desde hace mucho tiempo. Hay un elemento importante que lo mencionábamos antes con Eneco y es que entender la revolución bolivariana, los 20 años de proceso, es tener en cuenta que desde el minuto 1 hay una agresión constante contra el país y hay un plan de intentar derrocar al gobierno. Aquellos que se dicen liberales, que defienden la democracia liberal, etcétera, utilizando permanentemente atajos para tumbar gobiernos de manera absolutamente irregular e ilegal, ¿no? La cuestión es que eso ha tenido, según los momentos, mayor o menor intensidad. A partir de la muerte de Chávez esto se intensifica, porque la falta de líder carismático, porque la caída de los precios del petróleo influyen de alguna manera para generar una correlación de fuerzas más favorable a la oposición, ¿no? Pero importante, por lo tanto, tener en cuenta esa cotidianidad dura, dramática del venezolano y de la venezolana para poder intentar adquirir los alimentos básicos que uno necesita para sobrevivir, ¿no? Hoy en día la guerra contra el país ha conseguido que, insisto, de tener las mejores condiciones de vida materiales en América Latina, hoy en día una gran parte de la población depende de las cajas del CLAP. Las cajas del CLAP son unas cajas que llegan a toda la población distribuidas por el gobierno a cerca de 6 millones de personas, multiplicando por 5, esa es la media de las familias. Estamos hablando de que una gran parte de la población recibe alimentos básicos, que son legumbres, que son pastas, que es arroz, que es aceite. Es decir, una especie como de intentar aplicar una segunda Cuba para que el pueblo venezolano no pueda aguantar más y finalmente tenga que torcer el brazo, ¿no? Y cuando hablo, por lo tanto, de una agresión integral, hay que tener en cuenta, por una parte, el aspecto económico que ya ponía Eneco sobre la mesa. El aspecto económico o la guerra económica tiene diferentes aristas. Una es ese ataque contra la moneda que provoca una hiperinflación absolutamente bárbara, que no se puede explicar bajo la lógica de la ley de la oferta y la demanda, de eso podemos hablar después si queréis, pero que provocan una caída brutal del salario y finalmente una imposibilidad de que la gente pueda vivir de su salario, ¿no? Pero esa guerra económica también se expresa en un bloqueo. Comentábamos también con un colega ahora que el bloqueo que está sufriendo Venezuela en los últimos años es un bloqueo silencioso. El bloqueo cubano lo conocemos todos y todas, pero el bloqueo venezolano la gente lo desconoce. Es un bloqueo comercial, es un bloqueo de alimentos, es un bloqueo también de medicinas. Hay mucha medicina que falta en el país y Estados Unidos se está encargando de que esto sea así. Ese bloqueo también tiene una expresión financiera, imposibilitando préstamos de todo tipo. Y a eso hay que agregar, en el plano económico, la existencia de unas mafias especuladoras que se están lucrando de toda esta miseria de los sectores populares, de redes corruptas y de redes también de contrabando, ¿no? A esto hay que agregar también, en el plano de la economía, los ataques que se dan contra centros productivos, contra centros energéticos, centrales hidroeléctricas, contra centrales hídricas. Es decir, hay una guerra contra los sectores estratégicos económicos del país. Esto es lo económico, pero esa es parte de la guerra. La guerra es económica, pero también es una guerra o una agresión que se expresa en el plano militar, ¿no? Y esto creo que es importante porque cuando hablamos del plano militar estamos hablando de todo un diseño para intentar generar muertos y que esos muertos de alguna manera justifiquen una intervención. Lo han hecho varias veces.
lo hicieron en el 2014, provocaron más de 40 muertos, lo hicieron en el 2017, provocaron más de 150 muertos, y ahora, de alguna manera, también está en la agenda, ¿no? Provocar muertos en la calle y que eso, de alguna manera, justifique una intervención. En el plano político también se está desarrollando esta agresión, y en el plano político, un poco al hilo de lo que comentaba Eneko, creo que es importante resaltar que se da un salto cualitativo, porque ya no es solo apoyar a una oposición y no solo apoyar a una oposición que utiliza lo que a mí una vez me gustó denominar como cale borroca burguesa, es decir, la cale borroca, irónicamente en Venezuela, no era para quemar cajeros de bancos, sino era para quemar escuelas públicas y para quemar hospitales. Creo que es muy significativo eso. Ese apoyo desde el exterior a aquellos que cometían ese tipo de actos terroristas ahora ya da un salto cualitativo, porque es aceptar un gobierno paralelo. Y la idea del gobierno paralelo lo remite un poco a lo que son las estrategias de derrocamiento de gobiernos, pues como las hemos visto en Libia o como las hemos visto en Siria, ¿no? Un gobierno paralelo que se reconoce desde el exterior, y la idea es intentar que haya una fractura en las Fuerzas Armadas venezolanas, que haya un grupo que deserte y que ese grupo, de alguna manera, genere una cabeza de playa en una zona cercana a Colombia, y a partir de ahí empezar a hacer una guerra abierta contra el país. Y luego, ya por culminar, ¿no? en el campo geopolítico también, tener en cuenta esa tercera fotografía, la fotografía del 2019, es mejor que la del 1999, que era todo gris. Ahora todavía quedan algunos rojos y algún rosa, pero sí que es verdad que los grises han vuelto otra vez a avanzar, ¿no? Tenemos el Grupo de Lima, que de alguna manera aglutina a todos aquellos países que se subordinan a los Estados Unidos y que tienen políticas neoliberales, y desde el Grupo de Lima hay un proyecto bien claro para intentar derrocar al gobierno venezolano, sabiendo que si se derroca al gobierno venezolano, el objetivo estratégico, que es intentar otra vez volver a controlar toda América Latina, va a estar mucho más fácil conseguirlo. El siguiente sería Bolivia, indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener toda esta serie de áreas que conforman una guerra integral para poder entender cuál es la situación actual en Venezuela. Sí, yo, por completar un poco la radiografía actual, y un poco porque tomemos conciencia de cuál es el problema fundamental. Le leía el otro día a un buen amigo de Luismi y conocido mío, que fue ministro de Comunas en Venezuela, Reinaldo Iturriza, y que decía, no solo está en juego si va a seguir siendo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro o no. Lo que está en juego en Venezuela es si Venezuela sigue existiendo como país soberano o no, ¿vale? Si Venezuela sigue existiendo como país soberano o no. Es decir, si son los venezolanos quien ponen a su presidente, o al presidente lo ponen y lo eligen los Estados Unidos. Y se está diciendo mucho que el problema son las elecciones, ¿no? Que las elecciones presidenciales pasadas fueron un fraude y que Maduro no quiere convocar nuevas elecciones. Pero es que esto es falso. A Maduro no le piden que convoque nuevas elecciones. A Maduro lo que le piden es que pierda unas elecciones. No lo dicen con esas palabras, pero lo que le exigen es eso, que pierda unas elecciones. Y claro, pa' tu tía, ay, no se lo creen ni ellos. Me encontré el otro día, hay veces, como soy profesor, tengo costumbre de buscar ejemplos y cosas así para entender un poco el momento actual, ¿vale? Porque Luis me ha dicho que a Venezuela se le está haciendo la guerra, una guerra no convencional, desde el primer minuto de la llegada al poder de los chavistas. Todo eso hoy se está intensificando hasta unos límites insospechados, y me encontré un pequeño texto que explica de forma metafórica qué es lo que sucede hoy en Venezuela. Dice así: a usted le interesa mi casa, pero no me la puede comprar, y no me la puede comprar porque yo no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar. Entonces, usted me encierra en mi casa y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco dejan que me vendan los repuestos del carro o la moto, y aunado a esto, me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro. Al cabo de un tiempo, mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana,
y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador que hago sufrir a mi familia. Y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en crisis y que los vecinos tendrán permiso para intervenir y echarme con el propósito de atender la crisis humanitaria de mi familia. Eso sí, nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa y que por eso fue que usted me puso a mí en esta situación tan crítica ante mi familia. Creo que es un texto que resume bien, de forma metafórica, como he dicho, lo que ocurre. Los están poniendo contra las cuerdas de esa manera. Y luego sí que quería, como soy jurista, responder a una pregunta que está sobre la mesa. Bueno, hay un gobierno paralelo, pero por lo menos desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista del derecho, responder quién es el presidente legítimo de Venezuela. Porque si ves Antena 3, La Sexta, La 1, Telecinco, pues da igual prácticamente cuál pongas, que te van a decir que el presidente legítimo es un tal Juan Guaidó. Y bueno, si uno analiza fríamente lo que ocurrió, pues tampoco hace falta ser jurista, ¿no?, para ver que si después de una manifestación alguien, por muy presidente de la Asamblea Nacional que sea, coge y dice tú no eres el presidente soy yo, pues le pondrán dar barniz jurídico a eso. Pero muy buen comienzo no parece para asumir el poder, subido a un escenario en medio de la calle, sin protocolo, sin el respeto a la institucionalidad del país, nada de eso. No parece muy buen comienzo. Lo segundo está el tema de la legitimidad democrática, ¿vale? La Constitución de Venezuela, en su artículo 136, dice que al presidente se le elige en elecciones presidenciales por sufragio universal, secreto y directo. Bueno, pues ese presidente es Nicolás Maduro, no Juan Guaidó. A Juan Guaidó no hay ni un solo venezolano que le haya votado para ser presidente de la República, ¿vale? Pero luego hay una tercera cosa, y es, la operación ha sido muy burda, muy chapucera, yo creo, pero bueno, son conscientes de que necesitan darle un barniz jurídico a lo que hacen. Y para eso lo que hicieron fue citar un artículo de la Constitución venezolana, que cierto es el 233, que permite, en determinados casos, al presidente del Parlamento de Venezuela asumir la presidencia de la República. Por decirlo de alguna manera, le permitiría a Juan Guaidó asumir el puesto de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso solo puede hacerlo cuando haya falta absoluta del presidente, ¿vale? Bueno, antes más, hay que decir una cosa. El artículo 233 parte de un supuesto, y es de que hay un presidente electo que incurre en falta absoluta. Presidente electo significa que te han elegido en las elecciones. Luego, reivindicando este artículo, la oposición venezolana estaría asumiendo que el presidente electo era Maduro, pero por una falta absoluta va a ser Juan Guaidó. Pero el punto de partida sería que el presidente electo es Maduro, algo que la oposición en Venezuela a día de hoy no reconoce. Pero es que ese artículo dice que el presidente puede ser sustituido por otra persona cuando haya falta absoluta, y las faltas absolutas son 6. La muerte de Maduro, hasta donde yo sé sigue vivo, la renuncia, yo no he visto que haya dimitido, la destitución por el Tribunal Supremo de Justicia, esto tampoco ha pasado, de hecho el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho todo lo contrario, ha dicho que el presidente legítimo es Maduro. La incapacidad física o mental diagnosticada por una junta médica y ratificada por la Asamblea Nacional, algo que no ha sucedido. El abandono del cargo, que alguien me explique si Maduro ha abandonado o no el cargo. Lo cierto es que hace un par de años la Asamblea declaró a Maduro, la Asamblea Nacional, el Parlamento de Venezuela, declaró a Maduro en abandono del cargo. Y yo el otro día le decía a un opositor venezolano cuán contradictorio resulta que digáis que es un dictador que controla absolutamente todos los poderes de la República en Venezuela, el poder ejecutivo sí, pero el poder militar, el poder judicial, el poder electoral, controla todos los poderes, pero sin embargo decís que ha abandonado el cargo, ¿no? No hay por dónde cogerlo, y así además lo han ratificado los tribunales. No es que yo os diga que Maduro no ha abandonado el cargo, algo que por otra parte es evidente, es que lo han dicho en sentencias judiciales firmes los tribunales de Venezuela. Y la última es el revocatorio del mandato, es decir, en Venezuela existe la posibilidad a través de referéndum
de sacar al presidente de la República. Eso tampoco ha pasado. Luego, los 6 supuestos que ese artículo recoge para que se pueda sustituir al presidente no han sucedido. Pero es que además son tan torpes de que ni siquiera han sabido medir bien los tiempos, porque ese artículo dice que Juan Guaidó podía haber asumido la presidencia de la República siempre que Maduro hubiese asumido, hubiese caído en una falta absoluta antes de jurar su cargo. Y Maduro juró su cargo el día 10 y Guaidó se autoproclamó presidente el día 23, después del día 10, ¿vale? Entonces, no hay por dónde cogerlo. Ahora lo que dicen es que no, que Maduro es un usurpador y hay que aplicar este artículo, el 233, pero de forma analógica. No me voy a extender mucho en esto porque os aburriría con disquisiciones jurídicas, pero la analogía básicamente en lo que consiste es cuando tú no tienes una norma jurídica válida para solucionar un problema real, aplicas una norma que está prevista para unos hechos parecidos pero no iguales, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que es evidente para cualquier jurista que alguien llegue, aquí no se está dirimiendo si te llevas 2 o 4 kilos de manzanas, se está dirimiendo quién es el presidente de la República. Y que alguien sea presidente de un Estado por aplicación analógica de una norma es algo que no cabe ni aquí, ni allí, ni en ningún lado del mundo, ¿vale? Entonces, esto lo quería dejar sentado yo, que enseño Derecho Constitucional, para que lo tengáis claro y si alguien os lo saca, pues lo podéis rebatir. Bueno, por último, y un poco proyectando una mirada hacia el futuro, queríamos preguntaros qué es lo que viene a partir de ahora. Bueno, yo creo que continuando un poco con la radiografía, ¿no?, que estábamos haciendo antes, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, yo señalaría varias cuestiones. En primer lugar, hay que tener claro que hay un plan de derrocamiento contra el gobierno en el país. Este plan de derrocamiento, insisto, tiene diferentes frentes y esos frentes se articulan para que ese plan sea efectivo y eficaz. En primer lugar, en el campo de lo político, y sí que me gustaría, al hilo de lo que estaba planteando Eneko, profundizar un poco en el papel que ha jugado el Parlamento o la Asamblea Nacional en Venezuela, ¿no? En este contexto de plan de derrocamiento, porque es importante recordar que cuando la Asamblea Nacional, la que hoy en día preside Guaidó, la derecha la gana a finales del 2015, en el año 2016 la oposición que controla la Asamblea Nacional empieza a utilizar el poder legislativo no para legislar, sino para intentar tumbar un gobierno. Y esto lo digo porque es importante tener en cuenta que en Venezuela el sistema político no es parlamentario, sino es presidencial. En los sistemas parlamentarios como los nuestros en Europa, una moción de censura, como le ocurrió a Rajoy, puede tumbar a un presidente. En los sistemas presidencialistas, los parlamentos no pueden utilizar la herramienta de la moción de censura porque en los sistemas presidencialistas la gente elige directamente al presidente y la gente es la que tiene que quitar directamente al presidente. Es importante, además, esto, enlazarlo con el uso de los parlamentos de manera fraudulenta en América Latina para tumbar gobiernos desde el año 2009. Acordaros, en el 2009 en Honduras tumban al gobierno de Zelaya a través de un uso fraudulento del Parlamento. Es decir, utilizar el legislativo no para legislar, sino para tumbar de manera fraudulenta a un gobierno. Eso ocurre 2009 en Honduras. En el 2012 utilizan el Parlamento paraguayo para tumbar a Fernando Lugo, el presidente de izquierda en aquel momento en el país, y consiguen además tumbar a el presidente paraguayo. Segundo golpe de Estado a través del uso fraudulento del Parlamento. Y el tercero, el más cercano en la historia, es el brasileño. Sabemos que a Dilma Rousseff la tumban también de manera irregular, utilizando el Parlamento de manera fraudulenta y, por lo tanto, la desplazan del Poder Ejecutivo. En Venezuela, la oposición, la derecha, quiso hacer lo mismo que en Honduras
quiso hacer lo mismo que en Paraguay y quiso hacer lo mismo que en Brasil. La cuestión es que el chavismo estaba alerta y sabía que bueno, no podía permitir que ocurriera lo mismo que en estos 3 países. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que es interesante hacer una reflexión en torno a esta idea del presidente encargado, ¿no? Un poco para complementar, digamos, como la reflexión jurídica de Eneco, hacer una reflexión más en términos políticos e incluso anticolonialistas, ¿no? Yo cuando escuchaba la idea del presidente encargado, y que así lo reconocía el presidente español Pedro el Breve, ¿no? Decía, Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela. Y yo digo, cuando le escuchaba a Pedro Sánchez, me daba la impresión de que retrocedíamos al siglo XVIII, como si estuviéramos en la época de la colonia, cuando aquellas tierras eran propiedad española y, por lo tanto, los presidentes no se elegían, sino que se designaban a los virreyes desde la metrópoli, es decir, desde Madrid, ¿no? Y da la impresión de que la idea esta del presidente encargado tiene un tufillo colonial, pero en este caso en el siglo XXI. La idea del gobierno títere ya la he de alguna manera explicado y no creo que sea ahora el momento de ahondar en ello, pero bueno, está el plan político. Luego, por otra parte, tenemos el plan económico y yo creo que en el campo de la economía es importante tener claro que se está intensificando de manera mucho más radical el intento de estrangulamiento económico del país. O sea, el objetivo fundamental es estrangular y que se ahogue literalmente la economía del país, y creo que las 2 últimas acciones que todos y todas conocemos son en ese sentido muy significativas. El secuestrar 7.000 millones de euros de depósitos del gobierno venezolano en bancos de los Estados Unidos es un elemento clave, y el otro es que están secuestrando una empresa que es venezolana, que tiene en este momento presencia en los Estados Unidos. Es una empresa del sector de la energía que se llama Citgo y que tiene un valor aproximado de 11.000 millones de dólares. Si sumas los dos, estamos hablando de un monto de 18.000 millones de dólares que están directamente secuestrando a un gobierno con muchas dificultades económicas y que, por lo tanto, tiene como objetivo hundir absolutamente la economía. Paralelamente, se está utilizando el discurso de la crisis humanitaria que se utilizó en otros lugares para, de esta manera, justificar una intervención humanitaria, intervención en términos eufemísticos, que en realidad se traduce en un intento de legitimar una intervención militar en el país, producto de la crisis humanitaria. Y luego, bueno, creo que también es importante volver otra vez al ámbito militar, ¿no? Mencionaba justo el otro día, conversando con Reinaldo Iturriza, el que fue ministro de Comunas, y él me comentaba la semana pasada, el objetivo estratégico de los Estados Unidos, ¿no?, y de los países europeos que están acompañando es quebrar la lealtad y la unidad de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y no lo han conseguido por ahora. Y ese es un elemento, yo creo que clave. Las Fuerzas Armadas en Venezuela durante 20 años han demostrado lealtad al gobierno y lealtad al sistema democrático en el país. Lo siguen haciendo hoy en día, a pesar de que está habiendo una inversión multimillonaria para comprar a ciertos sectores de la oficialidad, como bien sabemos. Las deserciones hasta este momento han sido mínimas. Y luego también, en clave, digamos, de lo que puede ser una radiografía de las Fuerzas Armadas, aunque siempre este es un terreno muy resbaladizo y con muchas incógnitas, los mandos medios son mandos plegados de alguna manera a lo que es el nuevo proyecto político en el país, y por lo tanto, bueno, ahí no han conseguido hasta ahora avanzar. Estoy hablando el objetivo de los Estados Unidos de quebrar a las Fuerzas Armadas. Por último, en relación a lo que puede venir, si no consiguen quebrar a las Fuerzas Armadas en Venezuela, la otra cuestión es la que mencionaba antes, y es cómo van a intentar ya hundir la moral política de las masas, del chavismo de base. Y yo creo que, bueno, ahí, a pesar de que han conseguido avanzar, porque digamos que los niveles de
bueno, vamos a decir, de moral política hoy en día, a principios de año, cuando yo estuve, pues no son indudablemente los que podía haber hace 5 años o 10 años, y a pesar de que a principios de año las críticas en el seno del chavismo de base eran fuertes y las autocríticas también, el ataque actual, el intento de golpe de Estado último, lo que ha conseguido es bueno, una reorganización y de alguna manera un repliegue antiimperialista por parte de la masa chavista, ¿no? Y yo creo que, y con esto concluyo, después de 20 años, si algo tiene claro el pueblo chavista en Venezuela, es que a pesar de los pesares, a pesar de los grandes errores del gobierno, a pesar de la corrupción, a pesar del contrabando, a pesar de la ineficiencia, a pesar de la boliburguesía y de muchos pesares, si vuelven los de siempre, lo que viene es lo que antes comentaba Eneco, y los primeros que van a caer van a ser la gente que ha estado liderando el cambio popular, esos hombres y mujeres invisibles que han intentado cambiar el país durante 2 décadas, ¿no? Por eso el lema aquel de no volverán, yo creo que lo tienen todavía muy claro. Yo igual por aportar, creo que con lo que ha dicho Luismi ha quedado bastante ilustrado por dónde puede pasar el futuro. Lo cierto es que es una pregunta que me ha hecho ya más de una persona y yo creo que se hace la gente en la calle, si va a haber o no guerra en Venezuela. Y es difícil sentenciarlo desde aquí de forma determinante. Lo cierto es que suenan tambores de guerra y si vamos a los pasos concretos que están dando, por ejemplo, Estados Unidos, pues nada invita a la esperanza pacifista. Lo digo ¿por qué? Porque Trump ha designado como encargado para todo lo que está en Venezuela a un tal Elliot Abrams, ¿vale? Es un personaje de estos siniestros, oscuros, de la administración estadounidense, con un amplio protagonismo en todo lo que fue alimentar a las contras en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en los años 80, bajo la administración de Ronald Reagan. Y en concreto a este personaje el otro día, desde el propio Congreso de los Estados Unidos, lo interpelaban. Bueno, pues porque es alguien bajo cuyo mandato directo, por ejemplo, en El Salvador, hubo una masacre de 1000 civiles, con más de la mitad de ellos niños, ¿vale? 1000 civiles en los años 80, la masacre del Mozote. Este es un personaje que está involucrado en aquellos hechos y, sin embargo, ante la política estadounidense en aquellos años, lo que contestó es que nuestra política fue un fabuloso logro, ¿vale? Yo creo que la persona encargada que ha nombrado Trump para Venezuela está cerca de lo que podríamos considerar cualquiera de nosotros como un psicópata, ¿vale? Y pues la verdad que no es un dato que invite a la esperanza. El dato que sí invita a la esperanza es, como ha dicho Luismi, la lealtad que hasta la fecha ha mostrado de forma inquebrantable el ejército venezolano para con el gobierno legítimo de Venezuela. Y el último dato que ha aportado, ¿no? El hecho de que el no volverán está volviendo a reagrupar y a cohesionar un movimiento pues, que en los últimos años venía de una cierta desmovilización, desmoralización, etcétera. Yo creo que aquí lo voy a dejar. Bueno, os queríamos dar primero las gracias por habernos respondido a todas estas dudas y queríamos pasar al turno de preguntas. Respecto a la primera cuestión del tema internacional, yo afirmaría categóricamente que si Venezuela en este momento ya no está invadida por los Estados Unidos es porque sus aliados internacionales son China y Rusia. Yo creo que eso es algo categórico e indudable, ¿no? Por suerte vivimos en un mundo cada vez más multipolar, por suerte vivimos en un mundo en el que cada vez la hegemonía de los Estados Unidos está en mayor declive. Esto de cualquier manera nos lleva a que aquel que pierde centralidad
el poder geopolítico responde cada vez con más violencia, y es lo que está haciendo Estados Unidos en el último tramo de la historia, ¿no?, en este principio del siglo XXI. Y, bueno, indudablemente, igual no lo hemos abordado de manera detallada, pero Venezuela es un campo de batalla en el campo geopolítico en dos planos, un plano continental y un plano planetario, ¿no? En el plano continental es obvio que Venezuela ha sido quien ha liderado el cambio geopolítico, quien consiguió el mayor avance en términos de soberanía de la región desde la época de las repúblicas hace 200 años, ¿no? Y, por lo tanto, aquel que lidera un proceso de estas características obviamente es el enemigo número uno para los Estados Unidos, mucho más que Cuba incluso, ¿no?, en los últimos 10-12 años. Por eso han ido contra Venezuela de manera absolutamente salvaje. Y luego, en el campo más, digamos, internacional o intercontinental, pues es obvio que Venezuela es un campo de batalla también entre las grandes potencias, con lo malo que eso tiene. Pero de alguna manera esa es la realidad. La realpolitik es la que es y uno se tiene que manejar en ese contexto. Esto significa que si los países de América Latina, en un contexto de capitalismo global, tienen que buscar aliados fuera del continente para poder sostenerse política, económica e incluso militarmente, pues es creo que bastante comprensible que las alianzas con Rusia y las alianzas con China sean intensas y sean fuertes, ¿no? Es obvio que el apoyo ruso es significativo en el campo militar, con toda la experiencia que tiene desde la época de la Unión Soviética, y es obvio también que el apoyo cubano en el plano de la inteligencia y la contrainteligencia es sustantivo, y eso ha hecho que hasta ese momento el gobierno venezolano y el propio presidente no hayan sido asesinados ni haya sido derrocado el gobierno. Además de esto, las declaraciones tanto por parte de China, estamos hablando además de autoridades de alto nivel, y autoridades de alto nivel de Rusia, ¿no?, desde el propio Putin hasta su ministro de Defensa, de manera reiterada, diciendo que no iban a permitir ningún tipo de invasión en Venezuela, porque obviamente tienen intereses materiales, tienen intereses económicos y tienen inversiones importantes, ¿no?, en el país, en el campo de la energía y en el campo de la minería. Entonces yo creo que ese es un elemento clave para que de alguna manera podamos entender por qué Estados Unidos no ha tenido o no ha avanzado tanto en lo que puede ser un plan de intervención. Un último aspecto que sí que me gustaría mencionar es que la relación además con China y con Rusia, más allá de que no nos gusten los gobiernos de ambos países, creo que es importante entenderlas desde un concepto de respeto a la soberanía. Es decir, Rusia y China respetan la soberanía venezolana más allá de que hagan más o menos negocios con el país. Estados Unidos nunca ha respetado la soberanía de Venezuela, plantea unas relaciones de absoluta subordinación, ¿no? Y Europa hace lo mismo. Europa en el siglo XXI habla de presidentes encargados, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también que, incluso más allá de la frialdad de la realpolitik, de la geopolítica real, las relaciones que tiene Venezuela con países como Rusia y como China no son obviamente simétricas, pero son de mucho mayor respeto en clave de soberanía nacional que la que históricamente ha tenido cualquier país latinoamericano con los Estados Unidos y con Europa. Sobre el ejército de Venezuela, decir, dar un par de notas. La primera es decir que, por lo menos si lo comparamos con el resto del continente latinoamericano o con la inmensa mayoría de países, es un ejército diferente, porque es un ejército donde los oficiales, muchos de ellos, hasta el rango de generales, son de extracción popular. Esto es algo que no ha pasado históricamente en los ejércitos latinoamericanos, donde la soldadesca sí que viene de los barrios populares, de las zonas pobres del país, pero a nivel de oficiales
son pues otro tipo de capas populares quienes acceden a esos puestos. Eso en Venezuela no es así. En Venezuela, digamos, que el ejército es verdaderamente popular, y a pesar de que a nosotros, que vemos desde aquí el ejército como algo oscuro, bastante facha y al que nunca iría nadie mínimamente cercano a nosotros, en Venezuela es profundamente diferente eso. Y luego hay un segundo dato: además del ejército está la reserva, ¿vale? Los reservistas, bueno, pues Chávez siempre dijo que la suya era una revolución pacífica, sí, pero no desarmada, ¿vale? Era consciente de aquello que dijo Mao, de que el poder nace de la boca del fusil, nos guste o no nos guste. Pero es así, lamentablemente, como funciona el mundo. Tomó buena nota, y lo cierto es que, además de, por así decirlo, el ejército regular, hay en Venezuela una reserva en la que participan miles y miles de ciudadanos que, ante una hipotética invasión extranjera, pues estarían plenamente capacitados para operar militarmente. Respecto a lo que puede ser el fenómeno del evangelismo en Venezuela, intentando ser sintético, pero creo que también es importante caracterizar el fenómeno en términos históricos, ¿no? No nos olvidemos que el evangelismo desde los años 70 es una de las herramientas de la política imperial de los Estados Unidos para intentar penetrar en la región y debilitar todas aquellas redes comunitarias que construyen otro tipo de sociedad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta que lleva operando de manera silenciosa durante medio siglo, por lo menos 50 años. Y una herramienta que, además, lamentablemente ha tenido mucho éxito. La teología de la liberación, que era la expresión de la izquierda en el seno de la Iglesia Católica, está muy debilitada, también en Venezuela. Y, por lo tanto, bueno, es indudable que a principios del siglo XXI el avance del evangelismo en todo el continente es sustantivo. Es de tal calibre que incluso en Cuba el evangelismo está teniendo ya un avance preocupante, ¿no? En Venezuela también es así. El evangelismo avanza, y el evangelismo, además, avanza más cuando la crisis económica y las condiciones materiales de vida se deterioran. Por lo tanto, ese contexto es un caldo de cultivo para el crecimiento de este tipo de iglesias. Iglesias que, además, como bien sabemos, bueno, pues operan de alguna manera para despolitizar a la sociedad. Y en el caso venezolano es indudable que el evangelismo está teniendo mucha importancia. En primer lugar, el avance se suele traducir en el campo más sociológico, es decir, la presencia en muchísimas comunidades pobres y en el control territorial y en el control de la vida cotidiana de muchísimas familias, y eso luego se traduce en una siguiente fase cuando se da el salto y se pasa al campo político, ¿no? Creando ya partidos. El caso brasileño quizás es muy significativo, el caso centroamericano es incluso más, pero en Venezuela recordemos que en las últimas elecciones, en las del 2018, en las que ganó Maduro, el candidato que se quedó tercero en las elecciones era un candidato del evangelismo. Y, por lo tanto, no hay que descartar que en un futuro próximo sea una carta que pueda ser utilizada por los Estados Unidos para intentar tumbar al gobierno bolivariano. Obtuvo, además, 1 millón de votos en concreto. Y con respecto a la cuestión de los pueblos indígenas, bueno, pues como bien ha dicho Pachi, dentro del proceso de dignificación de la vida que vivió en general todo el pueblo venezolano está la cuestión indígena, ¿no? Los indígenas en Venezuela eran los olvidados de los olvidados. Hasta ellos jamás había llegado el Estado, ni a través de la educación, ni a través de la sanidad, ni a través de ninguna de aquellas cosas, de aquellos servicios a los que pues podríamos estar acostumbrados. Chávez, cuando en el 99 convoca un proceso constituyente para hacer una nueva constitución en el país,
bueno, los indígenas, a diferencia de en Bolivia o en Ecuador, donde son un porcentaje importante de la población, los pueblos originarios en Venezuela es un porcentaje mucho más minoritario. Sin embargo, se les dio una sobrerepresentación en la Asamblea Constituyente porque para Chávez era uno de los puntos determinantes, que los pueblos originarios, que los indígenas en Venezuela, de una vez por todas accediesen a la ciudadanía y fuesen ciudadanos con derechos. Mi experiencia personal, además, en ese terreno es bastante bonita porque tuve oportunidad de estar hace un par de años en el delta del Orinoco con indios guaraos de pueblos originarios. Estuve unos pocos días y además confieso, estuve de vacaciones, pero estuve allá, pudimos compartir conversación y mesa con indios guaraos y pudimos ver cómo se ha dignificado su vida desde que los chavistas están en el poder. ¿En qué sentido? Pues primero, porque tienen derecho al autogobierno. Su autogobierno tradicional está respetado y amparado por el Estado. Sus instituciones tradicionales y sus formas de organizar su vida política y social. Lo segundo, porque sus idiomas tienen reconocimiento y adquieren carácter oficial con lo que a ellos respecta. Y el Estado queda obligado a amparar y proteger esos idiomas indígenas. Lo tercero, y algo que nos destacaban mucho, era el tema de la sanidad. Por una parte está que el Estado protege su sistema de sanidad tradicional, el que han sacado de los lugares donde viven, de su sabiduría histórica y popular, y nos contaban que un problema muy grave que tenían antes era la alta tasa de mortalidad infantil, sobre todo de niños recién nacidos, que nada más nacer se encontraban ante cualquier dificultad y por estar allá pues en medio de la jungla y a 30 kilómetros de cualquier atisbo de civilización, pues no podían salir adelante. Y sin embargo, el chavismo lo que hizo es, en las zonas próximas a donde todos ellos y ellas viven, construir centros de salud donde son tratados y tratados con preferencia. Y es algo que decían con orgullo. Nosotros primeros, que siempre habíamos sido de segunda o de tercera categoría, pero luego se atiende a todo el mundo, a nadie le van a poner ningún problema para atenderlo, venga de donde venga. Y luego está el tema de la cultura, el fomentar la cultura de todos esos pueblos y de permitir, sobre todo a nivel juvenil, estudiantil, que accedan a la cultura popular de Venezuela en general. Una de las cosas más bonitas que vi es, bueno, quienes se entienden de música conocen que Venezuela tiene un sistema nacional de orquestas muy potente, ¿vale? Pues pude ver que ese sistema nacional de orquestas llega hasta el último rincón más recóndito del país, en el que ves a 20 niños indígenas, pues cada cual con su instrumento y formando una orquesta. De forma que los que siempre habían sido olvidados hoy están presentes en la vida política y social del país. ¿Qué va a ocurrir el sábado? Es ciencia ficción, pero podemos especular, ¿no? Podemos aventurarnos a dibujar un escenario que es el que desea Estados Unidos, ¿no? Y algunos países europeos. Y habrá que ver si lo consiguen o no lo consiguen. Es importante la pregunta porque, más allá de lo que vaya a ocurrir el sábado o no, yo creo que la clave es qué va a ocurrir en este momento, en estas semanas y en estos meses, en el espacio territorial, digamos, más poroso y el espacio territorial donde se muestra mayor debilidad en términos de control por parte del gobierno en el país. Y estamos hablando de una parte de la frontera con Colombia, que es la frontera donde hay varios estados o varias regiones o provincias, como sería que comunidades autónomas, y donde la derecha, concretamente en el estado Táchira, tiene una fuerza sustancial. Es el estado donde mayor fuerza tiene la derecha. Entonces, no es casualidad que lo que se está montando
se monte en un puente que comunica una ciudad colombiana, una ciudad de control paramilitar, o sea, está controlada por bandidos con armas que viven de la extorsión desde hace muchos años. Eso no lo suelen contar en las televisiones, pero bueno, eso es Cúcuta, ¿no? Cúcuta es una ciudad que está controlada por bandidos armados que extorsionan a la gente como la mafia. Y al otro lado del puente está Táchira, está San Cristóbal y está el Estado o el territorio venezolano donde mayor presencia tiene la derecha. Donde mayor presencia tiene la derecha no por casualidad, no porque haya habido menos políticas sociales, sino porque precisamente esa frontera, que es muy porosa, que es muy frágil, en estos 20 años de historia de Revolución Bolivariana, ha sido permanentemente filtrada para instalar paramilitares al otro lado. Y, de hecho, el paramilitarismo tiene presencia en Táchira, en Venezuela, y el paramilitarismo tiene control territorial en algunas zonas de Venezuela del estado Táchira. Por tanto, lo que ocurre en el puente, lo que ocurre en Cúcuta, lo que ocurre en el otro lado, no se da por casualidad, se da porque ahí, digamos que es como el flanco territorial más débil que en este momento tiene el gobierno venezolano, porque no tiene un control absoluto del territorio. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo no sé qué puede pasar. Lo que sí está claro es que se especula con que Táchira, o por lo menos una parte de Táchira, un poco al hilo de lo que ha podido suceder en otros lugares, ¿no? En otras guerras es cómo consigues generar una cabeza de playa. Es decir, cómo se puede dar la circunstancia de que una parte de una provincia de tu país finalmente pase a control no del gobierno, sino de agentes armados externos, que ahí se instale el gobierno paralelo y que el gobierno paralelo empiece ya a administrar políticamente y militarmente desde ese territorio, generando además, o por lo menos intentando generar desmoralización en un sector de las Fuerzas Armadas y que eso pueda generar bueno, digamos, algún tipo de deserción en las Fuerzas Armadas venezolanas que fortalezcan esa cabeza de playa y que, por lo tanto, eso se pueda replicar en algunos otros estados donde también la derecha tiene fuerza, como es el estado Zulia, y son los estados fundamentalmente fronterizos con Colombia. Entonces, yo creo que eso es clave, ¿no? Más allá de lo que ocurra o no ocurra el sábado, yo creo que el sábado ahí hay una disputa incluso en términos políticos simbólicos, ¿no? Porque va a haber dos conciertos, está el concierto de los paramilitares, bueno, o de los Estados Unidos en el otro sitio, que está financiado por un multimillonario, y está el concierto que se va a desarrollar en el lado venezolano, bueno, pues ahora con el apoyo de uno de los miembros de Pink Floyd, ¿no? Que justo que leía yo hoy en la prensa. Entonces, ahí va a haber como una disputa político-simbólica en el sentido de quién tiene la legitimidad de. Pero la clave es esa, más allá de lo que ocurra el sábado, Táchira es una zona frágil y puede ser la cabeza de playa de un futuro gobierno paralelo en el que hubiera ya un control territorial. Por puntualizar, esa ayuda de humanitaria no tiene nada. Eso lo tenemos que tener todos bien claro. Y no tiene nada de humanitaria, primero, porque en el sistema de Naciones Unidas, para que una ayuda pueda tener ese calificativo, tiene que ser aceptada por las dos partes en litigio. Es decir, tiene que haber un acuerdo entre los dos litigantes para que esa ayuda pase. Si eso no ocurre, esa ayuda no es humanitaria. Esto os lo digo yo ahora, pero lo ha dicho el propio Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que dijo, esa ayuda en nombre de Naciones Unidas solo va a pasar si es de acuerdo con el gobierno de Maduro. Si no, no va a pasar. Otra cosa es luego pues los Estados Unidos lo que promuevan y finalmente lo que pasen. Y mi pronóstico es, yo vi unos obstáculos físicos bastante enormes en el puente internacional Simón Bolívar y nada me invita a pensar que el chavismo esté pensando en dejar pasar eso, que no es sino una excusa para intentar proyectar sobre Venezuela una crisis humanitaria que no existe. Esto también es importante decirlo. En Venezuela hay una crisis económica grave, que ha obligado a emigrar, que ha llevado a emigrar a mucha gente
en Venezuela. Pero ahí no hay una crisis humanitaria en el sentido de que la gente se esté muriendo de hambre, que esté siendo un exterminio humano, ni nada por el estilo, a pesar de que es eso lo que se quiere proyectar. En Venezuela hay un gobierno que se preocupa por la gente, que se preocupa porque la gente tenga garantizados sus mínimos. ¿Y las están pasando canutas? Sí, pero de crisis humanitaria, nada. Ese discurso no se lo podemos comprar a la derecha porque es el que quieren utilizar para permitir una intervención militar extranjera. Como no se soluciona y como hay una crisis humanitaria, pues al final no ha habido otra que meter a los militares. Sobre la colonia vasca, pues bueno, supongo que de todo hay en la casa del señor. Estos días estamos viendo, no sé si habréis visto, un tal Agustín Ochotorena, un empresario vasco así muy chavista, que se estaban dedicando a dar charlas a diestro y siniestro por todo Euskal Herria. Y bueno, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Que alguien que viene del mundo de la empresa, que probablemente no sea el más cercano a todos nosotros, joder, pues esté haciendo proselitismo del chavismo, de Maduro, de lo que sucede realmente en Venezuela. Pero más allá de eso, yo diría que la colonia vasca bueno, están luego nuestros amigos, los refugiados, eso no hace falta decirlo, pero más allá de eso me temo que la colonia vasca en Venezuela se parece más a lo que puede representar Iñaki Anasagasti que a lo que podemos representar quienes estamos aquí sentados. Yo, respecto a esta pregunta, por, digamos, compaginar con Eneco, y porque además, bueno, como vivía ya varios años, pude conocer a un sector de la colonia vasca. Creo que es importante como diferenciar sectores de la colonia vasca, ¿no? Hay una colonia vasca que es la que migra en los años 50, como migra mucha gente de Europa a América. Ahora vienen los latinoamericanos y no se les quiere, pero siempre se fue para allá, ¿no? Parece que se nos olvida. Bueno, en los años 50, cuando la gente va a buscarse la vida literal, pero van de Euskal Herria, van de Galicia, van de Canarias, van de Portugal, van de Italia, las colonias europeas que van en los años 50, o sea, los migrantes europeos que van en los años 50 y que con el paso de los tiempos van generando colonias, tienen un perfil sociológico muy similar, que se traduce en un perfil en términos clasista muy marcado, vamos a decir, de pequeño mediano empresario o de profesional liberal, y que por lo tanto tienen unas posturas clasistas muy marcadas y que se ubican en sectores políticos muy conservadores, eran adecos o copellanos, eran del PP o eran del PSOE, ¿no? Y por lo tanto la llegada de la izquierda, porque al final el chavismo es importante que lo entendamos como la traducción de la izquierda en Venezuela. Una izquierda muy diversa, una izquierda que a veces tiene sectores que no son de izquierda pero que se infiltran, de gente muy honesta, muy trabajadora y muy de izquierda. Eso es el chavismo, es un archipiélago de diferentes sectores de la izquierda, ¿no? Y la colonia vasca es eso, una colonia que combina la de los años 50, posiciones muy clasistas con posiciones muy racistas, pero no es la colonia vasca, es la colonia canaria, es la colonia gallega, es la colonia portuguesa, es la colonia italiana, que tienen pequeños negocios, que tienen pequeños comercios y que desde el minuto uno estuvieron contra el chavismo, antes de que llegara Chávez, y que estuvieron en el golpe de Estado, que participaron en los paros patronales cerrando sus empresas mientras los trabajadores querían abrir las fábricas o las panaderías para trabajar, y yo creo que eso es importante. Otra cosa ya es la migración vasca por razones políticas que se da en los años 80, con un perfil político marcado, obviamente, mucho más a la izquierda, donde, bueno, pues un grueso, más allá de que pueda ser más o menos crítico, como somos todos, se ubica en la izquierda, y ubicarse en la izquierda en Venezuela, por muchas críticas que uno pueda tener y por mucha mala hostia que se pueda hacer con el gobierno muchas veces, pues se ubica en el chavismo. Bueno, respecto a la pregunta sobre el populismo, la entiendo un poco en clave, digamos, académica, ¿no? No sé si la cosa va por ahí. Creo que sí. Vale, porque sí que es importante como aterrizar ese debate
porque el debate de la calle, sobre todo en Europa, ¿no?, sobre el concepto de populismo no es el mismo que el que se da en las universidades. Me refiero porque cuando todo el mundo escuchamos aquí la idea esta de populismo tiene una connotación negativa, tiene una connotación peyorativa. El populista es alguien que gobierna mal, que es un ladrón, que miente, que se aprovecha, que dice una cosa y hace lo contrario. O sea, digamos que yo creo que la idea que se tiene en el imaginario popular, ¿no? Y luego en el debate más académico, bueno, pues hay otro debate, y sobre todo en el debate latinoamericano, que no es el europeo. Muchas veces pensamos el mundo desde Europa y nos olvidamos que la manera de entender el mundo es diferente en otros lugares, porque hay visiones culturales muy diferentes a las nuestras. Yo el caso latinoamericano lo conozco, bueno, pues por haber vivido en varios países y porque también he participado, entre comillas, de ese debate académico. En América Latina, el concepto de populismo no tiene una connotación tan peyorativa, eso en primer lugar. Y segundo, en América Latina hay un uso del concepto de populismo para identificar gobiernos que desde los años 30-40, gobiernos muy contradictorios, pero que representaron experiencias políticas donde mejoraban las condiciones de vida de las clases populares y donde las clases populares fueron reconocidas como ciudadanos por primera vez en la historia del siglo XX y donde pudieron participar y mejorar su día a día. Entonces, populismo. Bueno, yo creo que a mí personalmente el debate sobre el populismo me parece que es interesante, pero es un debate que muchas veces es un debate perdido por la connotación peyorativa que tiene el concepto de populismo. Por eso a mí siempre me ha gustado más, cuando hablábamos de Venezuela, enfrentar, digamos, como esa etiqueta de populista, porque el objetivo era, si el gobierno de Chávez es populista, es un mal gobierno, es un gobierno de corruptos, es un gobierno de gente que dice una cosa y hace todo lo contrario. Y a mí lo que sí me gustaría rescatar es el concepto de lo popular, ¿no? El gobierno popular que en Venezuela ha habido durante 20 años, que a veces ha sido más popular, a veces ha sido menos. También hay élites incrustadas en el chavismo que tienen muy poco de popular, pero que de alguna manera yo creo que sirve como concepto para entender políticas que ha habido en Venezuela en los últimos 20 años, políticas de carácter popular, en el sentido de que si lo popular es la traducción de construir poder desde abajo, si lo popular es la traducción de construir políticas que mejoren las condiciones de vida de la gente, en ese campo ha habido, yo creo que éxitos incontestables. Tenemos las comunas, tenemos los consejos comunales, tenemos un montón de movimientos sociales que han ido creciendo y que han ido trabajando desde los barrios de manera anónima y teniendo poder local durante estas 2 décadas, ¿no? Yo eso es lo que rescataría, ¿no? El carácter popular de un gobierno que a veces es contradictorio, que a veces también ha limitado el poder popular, porque la relación ha sido dialéctica y sigue siéndolo así, pero que, bueno, creo que hay una serie de elementos que hay que rescatar, ¿no?, de ese carácter popular del gobierno en Venezuela. Y yo ya por cerrar, de parte de los dos, que ya es la hora, y si no, nos vendrán a echar la bronca. Como me suele gustar cerrar todas estas charlas con alguna frase célebre que me haya encontrado por ahí, hoy traigo una de Reinaldo Iturriza, que es el ministro de Comunas que hemos citado ya varias veces, que recuerda un poco para qué nos hemos juntado aquí hoy, ¿no? Aquí de lo que se trataba es de intentar compartir argumentos, visiones, para defender entre todos, para poner nuestro granito en la solidaridad internacionalista y defender desde Euskal Herria a Venezuela como podamos. Y encontré un texto de Reinaldo llamando a la unidad del chavismo en estos momentos tan críticos para la revolución bolivariana, que dice así: la amenaza es real, no es un gobierno lo que estamos defendiendo, sino nuestra existencia como nación soberana. Pocas veces fue tan necesario nuestro trabajo militante. Es preciso romper el aislamiento, juntarnos los comunes, estrechar lazos, reconstruir relaciones, restañar heridas, rehacer vínculos, es decir, ir a contramano de la neoliberalización de la sociedad venezolana, neutralizar sus efectos políticos, formar filas contra el neoliberalismo disciplinario con el que Estados Unidos nos quiere domesticar. Es momento de tomar la decisión, implicarse y ganar. Eskerrik asko.